Bueno, ustedes lo conocen, es educador, es jurista, es político, es escritor, es director de ideas, es el doctor Asdrúbal Aguiar, para resumir una larga trayectoria y una de las múltiples o alguna de sus más importantes profesiones. Ha conocido y ha interactuado con diferentes generaciones como catedrático en la universidad. Quisiera hablar con usted, entre otras cosas, lo siguiente, doctor Aguiar. Hace unas horas atrás hablé con otro gran amigo, un gran historiador, filósofo, excelente persona, persona muy brillante, amante de Venezuela y conocedor tanto de la dirigencia política como de la económica, que se llama Antonio Sánchez, que usted lo conoce perfectamente. Pero me dijo una cosa que realmente fue como una bofetada y que lamentablemente tiendo a creerle. Dice que ni la bondad, ni la ética, ni la moral tiene que ver con la política, que con la política lo que tiene que ver es la fuerza. ¿Qué dice usted? No, yo pues, tengo un aprecio enorme y tenemos una suerte de relación intelectual bastante importante, tanto que me ha honrado al pedirme en algún momento prólogo para alguno de sus libros, ¿no? Pero ciertamente hay una diferencia radical y abismal entre lo que afirma Antonio y en lo que yo pienso o en lo que yo creo, ¿no? Esa afirmación de Antonio quizás pueda explicarse en algo muy actual, muy coyuntural. Y es que la humanidad, y no solo Venezuela, tiene en este momento un déficit de memoria y un déficit de tradición. Y sobre esa base también tiene una ausencia de proyecto. ¿Qué quiero significar con esto? Que la humanidad de coyuntura es una humanidad que vive, para decirlo gráficamente, en una especie de trinchera cotidiana, en donde los soldados se golpean unos con otros para tratar de lograr algún tipo de espacio que les permita hacer vivible su circunstancia bélica, y lo que hacen es disparar, mirarse los unos a los otros, y cuando están en reposo se miran el ombligo. Vale decir, no tienen memoria, carecen de tradición, no tienen referencias espaciales y tampoco referencias temporales. Ok, pero dígame qué tiene que ver la bondad, la ética, la moral, eh, tanto en el pueblo como en la dirigencia, por ejemplo, rusa, al pasar de los zares y del último gran zar asesino, porque era un asesino, a Stalin y a Lenin, que superaron los muertos del zar. ¿Qué tiene que ver todo esto, la bondad, la ética y la moral, en el que se consideraba el pueblo más culto de Europa en su momento y que votó a favor de Hitler, y luego, a pesar de los muertos y a pesar de las tomas de otros pueblos, el pueblo alemán y buena parte del pueblo europeo era nazi? ¿Qué tiene que ver la bondad, la ética y la moral con un gobierno de transición, donde en la transición esté Padrino y Michael Moreno? Mira, quisiera, esto no es una suerte de escapismo, pero quisiera situarme un tanto en el pensamiento de San Agustín, ¿no? San Agustín, como todos sabemos, Agustín de Hipona, nacido en el territorio de lo que hoy en día se conoce como Túnez, fue un pecador empedernido, fue un individuo, bueno, que incurrió en hechos de violencia, admirables, y luego se hizo santo. Y cuando él escribe básicamente sus confesiones, él dice que, bueno, que el ser humano está situado en dos planos, en el plano de la ciudad del hombre y en el plano de la ciudad de Dios. El plano de la ciudad del hombre es la cotidianidad, es
el espacio dentro del cual vive, para decirlo coloquialmente, una especie caída, una especie con falencias, una especie débil, una especie condenada a una vida de padecimientos y a la muerte. Pero que en definitiva, cuando él hablaba de la ciudad de Dios, él decía, en el fondo es el desafío para que cada ser humano se redescubra en medio de sus miserias y entienda que en definitiva hay algo que lo trasciende, que lo lleva más allá incluso de lo confesional. Y yo creo que el primer descubrimiento, Napoleón, está en el hecho de que el ser humano siempre se descubre como una suerte de ser racional. Y entonces ya ahí damos un primer paso. Hay una diferencia sustantiva entre la mera animalidad que nos lleva simplemente a la ley de la supervivencia, a lo que el propio Hobbes llamaba el hombre es el lobo del hombre, es la reducción del ser humano simplemente a su nada, básicamente a su reducto más primitivo, sin posibilidades de perfeccionarse, y ahí es donde viene justamente el primer andamiaje que montan quienes tienen vocación de poder en el mundo. Construyen el Leviatán y dicen, bueno, como el hombre es el lobo del hombre y es incapaz de redimirse, incapaz de adquirir alguna trascendencia, no es capaz ni siquiera de usar de su razón. Bueno, para eso nace el Estado, nace la superestructura, nace quien lo guía y lo orienta a lo largo del camino con la finalidad de que pueda llegar a buen puerto y a buen destino. Y obviamente aquí me llega, y perdona que te interrumpa, aquí me viene inmediatamente para hacerlo local, la figura de Simón Bolívar, el libertador, quien llega a Cartagena después de haber traicionado a Francisco de Miranda en La Guaira, escribe su manifiesto y dice: los venezolanos no están preparados para el bien supremo de la libertad. La libertad, ¿quién se las da? Se las da él. La patria, ¿quién se las da? Se las da él. Y entonces viene una consideración. Es que en medio de una muchedumbre de animales, de lobos que se destruyen unos a otros, aparece una suerte de elegido o de redentor que sí tiene algún grado de racionalidad y que, situado en la ciudad de Dios, baja a la tierra para redimir a su grey, a su pueblo. Entonces los pueblos estarían condenados, dentro de ese desideratum, dentro de esa perspectiva, a escoger siempre redentores en la tierra. Y redentores, bueno, ya sabemos lo que significan a lo largo de nuestra historia. Está Stalin, está Lenin, está Hitler, está Mussolini, está Hugo Chávez, está Fidel Castro. Entonces, yo le tengo pánico a esa expresión de que, bueno, en definitiva, somos una especie adánica, caída, sin remedio, y por ello no queda otra alternativa que usar de los instrumentos que usa la animalidad para poder sobrevivir. Vale decir, si tengo que comer en el día de hoy, no importa quién me coma o a quién me lleve por delante. Entonces viene esa relación de que para los fines no importa los medios que se utilicen. Ahora, cuando el ser humano se redescubre a sí mismo y entiende que es un ser uno, vale decir, todos tenemos un número, pero somos seres únicos, y esto no es un desvarío intelectual ni académico, Napoleón, en familias donde tú tienes 6, 7 hermanos, tienen la misma composición genética, el mismo mapa genético, están constituidos por el mismo genoma, hijos del mismo padre y de la misma madre, y resulta que hay unos que salen comportándose de una manera y otros de otra manera, unos que tienen determinadas vocaciones y otros que no tienen otras vocaciones. Entonces eso te demuestra que somos seres unos, pero únicos también. Pero ninguno de nosotros tiene posibilidad de sobrevivir sin los otros. Y de allí la necesidad de la alteridad. Entonces, en ese esfuerzo de reconocimiento en los otros, de verse en los otros uno mismo, hay un ejercicio de racionalidad que nos obliga y nos impulsa naturalmente hacia la bondad.
Entonces, si nosotros regresamos al plano de la animalidad, bueno, vale la tesis de Antonio. O sea, aquí no queda sino el lobo como lobo del hombre, y la aceptación de que siempre aparece en medio de la muchedumbre un salvador, un iluminado, un individuo que sí tiene racionalidad y se conecta con los dioses para resolvernos los problemas de la ciudad del hombre. El gendarme necesario. Exactamente, es que esa tesis se construyó como una suerte de ruptura en Venezuela con la tradición venezolana, porque este es un tema obviamente muy complicado. Yo acabo de terminar un libro mío, acabo de terminar un libro que lleva por título, por cierto, La mano de Dios, y muchos me preguntan, bueno, ¿por qué se va a llamar La mano de Dios? Y yo digo, bueno, porque es que en definitiva, desde el momento en que nosotros somos descubiertos hasta el momento en que ocurren los hechos de la independencia, el proceso de emancipación, nosotros veníamos de la mano fundamentalmente de la iglesia. Había una suerte de impronta católica en medio de la venezolanidad. Y eso se rompe justamente cuando cae la Primera República. Se maldicen 300 años de historia y los venezolanos no somos capaces de asumir lo que habíamos vivido como parte de nuestra tradición, que tendría que ser reformada, obviamente, y comenzamos a ser una especie solitaria, huérfana. Entonces, el único referente era ese, señores. Si hay 300 años que tenemos que maldecir porque no hay continuidad y el venezolano no tiene derecho a la memoria y tiene que ser un hombre nuevo, bueno, aparece el Redentor, y ese Redentor es Simón Bolívar. Por esto mismo, el propio Bolívar dice en Cartagena de Indias: allá están en Caracas unos doctorcitos que se creen sabios, que creen estar en repúblicas griegas, creyendo que pueden construir repúblicas aéreas, porque el pueblo es un pueblo que no tiene justamente disposición para el uso de la libertad. ¿Quiénes estaban en el Congreso General de 1811 de Napoleón? Yo vi la lista. Ahí está el primer libro que se publicó en Venezuela, que es el Manual del Forastero. Por cierto, no lleva su nombre, pero fue escrito y hecho por Andrés Bello, que era el escribano de la Capitanía General. Y él pone allí los nombres de todos los que habían egresado de la Universidad Pontificia de Santa Rosa de Lima y del Beato Tomás de Aquino, como se llamaba la Universidad de Caracas, luego la Universidad Central de Venezuela. Y esos doctores en cánones, doctores en derechos, doctores en literatura, doctores en religión, doctores en medicina, como Vargas, fue el grupo que se reúne en el Congreso General y que plantea la posibilidad de que Venezuela tuviese un modelo civilizado, racional, tanto que ellos mismos, mirándose en la Ilustración española, que no era la monárquica ni la borbónica, sino la reformista, la liberal, la de Cádiz de 1812, dicen: los venezolanos tenemos que darnos primero un decálogo de derechos. Y en segundo lugar, vamos a avanzar hacia una constitución en donde el gobierno sea un gobierno alternativo, en donde nadie pueda quedarse permanentemente, en donde tengamos un esfuerzo de descentralización de la vida pública para contener los abusos del poder. Bueno, eso fue lo que maldijo Bolívar desde Cartagena de Indias, y a partir de allí se crea la figura justamente del Mesías en la tierra, del cual hace apología, comenzando el siglo XX, Vallenilla Lanz, con cesarismo democrático. Y aquí hago la historia corta: la pelea que tuvo históricamente Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, era con Vallenilla, y a Vallenilla lo acusaban de todas las cosas porque decían que él estaba haciendo apología del dictador Juan Vicente Gómez. Claro, era el dictador que vieron Rafael Caldera, Jovito Villalba y Rómulo Betancourt, en donde echaron sus dientes, así como nuestra generación del 2007 ha echado dientes en medio de esta tragedia. Pero es que Vallenilla quien describía era Simón Bolívar. Simón Bolívar era Fernando VII puesto en América, porque Bolívar, en su tradición familiar, venía de esa fuente, y él bebía en una parte de la escolástica medieval que hablaba del derecho divino de los reyes. Pero la Ilustración venezolana, esa de la cual hablaba Bello, que estaba en la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Caracas nuestra del siglo XVIII, no leía a Maquiavelo, leía a Botero.
y bebía en la fuente del constitucionalismo originario de los españoles, que tenía una premisa: el pueblo le da al rey el poder, y si el monarca no responde a las exigencias de la comunidad y del bien común, el pueblo le retira el poder al monarca. Esa era la visión originaria de la Hispania. No era la visión del derecho divino de los reyes, de los Borbones, de Fernando VII, que se traslada con nombre propio a América, bajo el título de Simón Bolívar, y bajo lo que fue el gomecismo, bajo lo que fue el guzmancismo, bajo lo que fue el perejimenismo, bajo lo que fue el chavismo. Y en esas estamos. Entonces, si la visión es la visión bolivariana, la de la ciudad del hombre de San Agustín, bueno, lo que queda es agarrarse a golpes y el que tenga más fuerza vence. Si la visión es la otra, es la visión de los padres fundadores nuestros, que no era uno solo, sino que eran muchos. Por cierto, Napoleón, con un detalle que por cierto está allí en la primera historia de Venezuela que se escribe, y que la escribe Bello desde la Capitanía General. Él dice: estamos avanzando. ¿Por qué razón? Porque en Venezuela se malograron las minas, no había dinero, había pobreza, y lo único que quedaba era el uso de la razón. Entonces, con esto que quiero decirte, que bueno, hay dos cosmovisiones, y hay dos cosmovisiones que debo decirla, que por cierto las refrescaba en un pequeño librito que estuve leyendo ayer en la noche, escrito por el Papa Francisco, que es La nación por construir, un papa muy polémico, y en donde él decía: ciertamente hay una pérdida de certezas en lo que estamos viviendo, y hay dos grandes fuentes. Esto no es un problema entre comunismo y capitalismo, o entre izquierdas y derechas. Es que logró mineralizar el Foro de San Pablo en el año 91, porque los comunistas no se fueron a Marte, se quedaron en la Tierra, se reconvirtieron y encontraron una suerte de nuevo nicho, el progresismo, que primero se llamaba bolivarianismo porque era fundamentalismo. Se cambió a socialismo del siglo XXI porque había que cambiarle el título, porque ya no vendía en las redes. Y cuando dejó de vender el socialismo del siglo XXI, ahora lo llaman progresismo. ¿Qué es progresismo? Relativismo absoluto. Todo vale, todo se puede hacer, no hay medios que me impidan alcanzar mis objetivos. Y está la otra visión, la visión ética, Napoleón, en donde los fines legítimos solo se alcanzan a través de medios legítimos, y a medios legítimos, fines legítimos, y viceversa. Si tú alcanzas un fin legítimo a través de medios ilegítimos, simplemente la finalidad se prostituye totalmente. Y esa es la gran divisoria histórica que tenemos en este momento. Y por eso cuando yo digo, no es el Foro de San Pablo, este es un problema de mayor profundidad. Francisco lo planteó ahorita en la Curia Romana el 21 de diciembre. Lo que pasa es que obviamente estamos tan agobiados por las tragedias que vivimos que no podemos leer este tipo de detalles. Por una parte, Ratzinger, esta película tan famosa que hay entre los dos papas, ¿qué decía Ratzinger? Que la cultura occidental, o sea, los occidentales, europeos, españoles, americanos, nos sentíamos avergonzados de nuestra tradición judeocristiana milenaria. ¿Y qué dijo Francisco ante la Curia Romana el 21 de diciembre? Le dijo a los curistas: mire, señores, el mundo cambió y ya no hay verdades absolutas. Aquí hay una confluencia de verdades y se acabó, esto lo dijo él, el régimen del cristianismo. No me estoy refiriendo al tema religioso, me estoy refiriendo al tema cultural. Entonces yo digo, bueno, ¿qué varilla es esta? O sea, estamos abdicando a nuestra tradición libertaria, que reconoce en el hombre, sí, una especie caída, pero perfectible, sí, un individuo que viene de la animalidad, pero tiene racionalidad, un individuo que puede tener proyecto de vida y que puede tener raíces y tradiciones, y por eso se habla de moral, y por eso la gente se comporta éticamente o no cuando traiciona o no traiciona su tradición, su moral, su memoria. ¿A qué llegamos? O llegamos simplemente a un escenario de sincretismo de laboratorio en donde todo cabe y todo vale. Entonces, este es un problema de mayor profundidad, y por eso, bueno, ahí tenemos España, que es el boomerang, y por eso lo decía yo en mi columna reciente.
Ellos salieron con esta tesis elaboradas desde el Foro de San Pablo, pactadas con Fidel Castro, elaboradas por Lula. Se buscaron a unos profesores del Centro de Estudios Políticos y Sociales en Barcelona de España, los nutrieron de elementos y entonces ellos dijeron, bueno, nosotros nos neutralizamos porque somos laicos, debemos respetar a las otras religiones, pero los que comenzaron a invadir Europa llegaron con una vocación fundamentalista y ellos se movieron hacia América, llegaron a Venezuela, nos dieron la Constitución del 99, le dieron a los ecuatorianos su Constitución, a los bolivianos su Constitución, una Constitución que recrea el modelo del gendarme necesario, o sea, el redentor frente a un pueblo totalmente abandonado y huérfano, y en esa estamos. Y ese es el gran dilema que tenemos en este momento. Entonces, por eso es que yo muchas veces tengo gran comprensión por los actores venezolanos, porque los veo asfixiados en la trinchera. O sea, se golpean con los árboles y no han sido capaces, no hemos tenido tiempo los venezolanos de ver el bosque. Y el bosque es que hay ciertamente una ruptura de la hermenéutica, para decirlo en términos cristianos o en términos coloquiales. Hay una ruptura en este momento de las formas de interpretación de la vida. Y esto por un hecho central, porque tú y yo, Napoleón, nacimos en patrias de bandera, como diría Unamuno. Conocimos el espacio del hogar, conocimos el espacio del municipio, conocimos el espacio del Estado. Y teníamos nuestros tiempos, bueno, los abuelos, los hijos, los nietos. En el mundo que estamos viviendo, en este ecosistema digital, ya no hay noción del espacio porque el espacio no existe. Todo se aproxima con las tabletas y con los instrumentos digitales. Y el tiempo desapareció, ¿por qué? Porque la experiencia es inmediata, es ya, es para allá. Y nadie quiere un trabajo para toda la vida. La gente quiere vivir con un morral en el hombro. Y la gente no quiere una casa para toda la vida porque eso escandaliza a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y entonces el tiempo, antes que nada, como siempre, la respuesta brillante, ¿no? Pero usted es un avanzado estudioso de los jesuitas. No, fíjate, no. La muletilla que me lanzó. No, fíjate, hago una aclaratoria. Yo soy una suerte de mixtura porque a mí me formaron los padres salesianos. A mí los jesuitas. Bueno, ¿de dónde venía fundamentalmente Rosalio Castillo Lara, que fue uno de mis maestros? Para descanse. Terminé con los hermanos de La Salle, los que formaron a Luis Herrera. Sí. Y obviamente... Y María fue con La Salle. Claro, hice carrera académica como profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, desde que me inicié como profesor instructor hasta titular. Conocí a Francisco porque trabajé con él 4 años en la universidad suya, la Universidad del Salvador en Buenos Aires, cuando yo tengo que irme de Venezuela. Pero ciertamente yo tengo una larga distancia frente al pensamiento de él. Yo era más próximo al pensamiento del cardenal Bergoglio, del padre Jorge, como le llamábamos, ¿no? No del Papa Francisco, que en el fondo plantea la necesidad de una renuncia a las raíces y a la tradición, siendo que él, cuando era cardenal, él le pedía a los argentinos: señores, tenemos que reconstruir la nación. Y él les daba una metodología, decía, ¿cómo se reconstruye la nación? Bueno, eliminando el déficit de memoria, eliminando el déficit de tradición. En segundo lugar, comprendiendo la realidad de presente y aceptándola tal y como es. Y luego tener una utopía, vale decir, un proyecto de vida, porque el ser humano es un ser perfectible. Entonces le decía a los argentinos, regresen un tanto, como lo hacía Ulises, a Ítaca, de manera tal de que tengan un referente, no para regresar al pasado, sino para que sepan de dónde vienen y puedan reubicarse en su tiempo de presente y saber hacia dónde van. El problema, y yo aquí vuelvo, insisto, pedagógicamente, lo hago con afecto frente a mis amigos, compañeros que luchan por la libertad en Venezuela. Señores, hagan un alto. Esto no es un problema de cambiar un programa de gobierno o de cambiar un actor por otro, cambiar a un Simón Bolívar por otro Simón Bolívar. Se trata de tener una narrativa, o sea,
¿Cuál es el anclaje mínimo que le ofrecemos nosotros a la nación para que la nación sepa que no es una nación huérfana, que tiene tradición y que la tradición no se reduce solamente a Simón Bolívar o a una bandera o a un escudo? O sea, somos una nación de virtudes, con algunas tradiciones, por lo menos mirémonos en la tradición de nuestros padres y nuestros abuelos. Si nos miramos en eso, ya tenemos bases morales para fijar un comportamiento ético. Y luego descubrirnos como una nación que tiene derecho no solo a la comida del día a día, sino a perfeccionar sus expectativas. Y ahí es donde uno dice, Dios mío, qué tragedia tan grande la de Venezuela, que llegamos al siglo XIX en 1830, llegamos al siglo XX en 1935 cuando se muere Gómez, y parece que vamos hacia el 2030 para ingresar al siglo XXI, porque ya los europeos y los americanos, los chinos y los rusos inclusive están trabajando en la industria 5.0, están avanzando hacia el tema de la robótica. Están debatiendo el Parlamento Europeo qué van a hacer ellos ahora cuando el ser humano deje de reaccionar o de responder por sí mismo y ponga a responder a los aparatos digitales por ellos. Y nosotros estamos buscando harina pan, tratando de lograr la luz. O sea, es una verdadera tragedia, y por eso que yo digo, hay que empinarse, como lo decía Luis Beltrán Prieto Figueroa, gran educador venezolano, empinarse para mirar más allá de nuestra tragedia, de nuestras circunstancias. Eso no es una tarea que hay que pedírsela al pueblo, hay que pedírsela a los dirigentes, porque esto es una labor, el dirigente es el que tiene que empinarse para tratar de orientar al pueblo, respetando al pueblo, justamente no asumiendo que es su suerte de Mesías y de Redentor. Pero no como gendarme, sino como en todo caso Como lo que maestro corresponde, catedrático. como lo que corresponde, exactamente, ¿no? Ahora, la frase inicial por la que inició esta manoletilla perfecta que usted me hizo, y además interesantísima, la frase de San Agustín me recuerda, ¿no?, la posición nada menos que de Rasputín, de buscar a Dios a través del pecado, con lo cual el vagabundo de Rasputín, ¿no?, se raspaba a cuanta mujer había por allí, y dicen que hasta la propia esposa del zar Nicolás. No sé, yo creo que eso de estarse sentando en la misma mesa con narcotraficantes y hablar de un gobierno de transición, ¿no?, con narcotraficantes, yo no lo acabo de entender. No, No es lo que acabo de entender. ahí estamos en otro plano en el cual hay que tener un claro discernimiento. ¿Por qué razón? Porque se dice, lo dice el propio Francisco, y no lo dice él, lo dice también Zygmunt Bauman, filósofo polaco que acaba de morir recientemente, autor del libro maravilloso, La modernidad líquida. Dice que se han perdido toda la certeza. Ah, pero yo aquí sí vuelvo, no a Francisco, sino al cardenal Bergoglio. Un momento. Se han perdido las certezas por ausencia de memoria y por ausencia de tradición. O sea, yo entiendo que las solideces, como la catedral, han desaparecido en medio de una civilización que se monta ahora en la nube a través de los aparatos digitales. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo otro. O sea, hay verdades que son verdades. O sea, ¿cuál es el punto en donde se separa la maldad de la bondad? Entonces viene la primera reflexión. Es que el mundo del narcotráfico no alude al mundo de la maldad y de la maldad absoluta. O sea, lo que él significa, lo que él prostituye en la especie humana, lo que él corrompe, el daño individual y social que hace, ¿eso acaso no tiene una connotación de maldad? Entonces viene la gran pregunta. ¿Puede aceptarse? Se lo pregunto yo con afecto, mucho, y con gratitud a Francisco, pero le interpelo al cardenal porque era lo que yo le escuchaba y lo que le leía en sus libros. O sea, es inaceptable el sincretismo de laboratorio. O sea, una cosa es entender que entre todos los seres humanos
tenemos que aceptar que somos especies caídas y tenemos que sí, aquí ser redimidos, tenemos que en cierta forma mejorarnos, porque el ser humano es un ser perfectible. Pero otra cosa es que en la justicia humana y en el mundo de lo terreno no logremos discernir entre el bien y el mal y en donde el castigo exista para redimir a la especie humana. Entonces, no es eso de que, mire, obviemos el castigo porque no hay diferencia entre el comportarse bien y el comportarse mal. Entonces vale el sincretismo de laboratorio. Entonces vale que Santos negocie con el narcotráfico, pero el narcotráfico negocia unos espacios en el Congreso de Colombia con un propósito, simplemente llegar a la política para hacer la paz. ¿Por qué? Porque no queremos más muertos. Y que en el Entonces, fondo siga el narcotráfico igualito. claro, pero no entregaron ni las caletas de dinero, ni entregaron las vías en las cuales transitaban las drogas. Las armas. Bueno, las armas. Entonces, el tema es, bueno, es que esto es para que haya menos muertos. Bueno, este era el chantaje permanente de Hugo Chávez frente a los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue muy condescendiente con Hugo Chávez porque Chávez le decía, si yo salgo del poder, quemo a Venezuela. Y entonces, claro, oye, este es un loco, es capaz de matar y de quemar a todos los venezolanos. Entonces, frente a eso, comienzan a operar los chantajes. Y aquí, obviamente, hay que regresar a la fuente tradicional. ¿Cuál es? Mira, hemos tenido momentos de caída en el mundo de la cultura occidental. ¿Cuál? Bueno, el nazismo, el nazifascismo. Pero hubo momentos de recuperación admirable. La Segunda Guerra Mundial finalizada crea un orden público global que se mira en los derechos humanos, que se violentaron. Mira, Napoleón, lo que le he dicho yo a quienes han sido mis alumnos en materia de derechos humanos, no hay un país de la tierra en donde no se violen los derechos humanos. El problema no está en violarlos, porque inevitablemente se van a violar. El problema está en que nosotros aceptemos la violación como algo que es impune. Si nosotros entendemos la violación como algo que tiene que ser reparado, sancionado, censurado, bueno, estamos tratando de lograr construir una justicia a la medida de lo humano, mirándonos en lo que podemos. Lo que no se puede decir, mire, amigo, como no podemos, como perdimos la guerra frente al narcotráfico, entonces, bueno, señores del mundo occidental, digamos que perdimos la guerra frente al narcotráfico y bueno, nos tendremos que sentar. Yo no me sentaré con ellos. Y aquí debo decirte lo siguiente, cuando Obama y Castro se empeñan en los acuerdos de paz en Colombia, ellos estaban haciendo una experimentación que someten a referéndum para luego moverse hacia Venezuela y decirle a los venezolanos, bueno, ¿y qué les pasa a ustedes? Que ustedes no se entienden con sus narcotraficantes. Aquello se cayó y instantáneamente desde Venezuela dijeron, señores, se acabaron las elecciones y se acabaron los referendos. Mire, lo que yo no acabo de entender, sí creo que el mundo y el ser humano, gracias sobre todo a esa cultura judeocristiana, gracias a Occidente en general, ha evolucionado de un hombre primitivo a un hombre donde las leyes, que usted sabe mejor que yo, porque usted las estudió, las leyes han servido justamente para aminorar los asesinatos, los robos, y conseguir sanciones a quien lo hacen. Para eso son las leyes. Es propio de gente civilizada. Creo que lamentablemente el mundo cambia más rápidamente y sobre todo ahora en las últimas décadas con todos estos avances que ha logrado el ser humano, más rápidamente que la actualización o el cambio y hacer nuevas leyes. Y creo que eso es gravísimo, porque entonces con eso nos podemos sentar con tal de conseguir y llegar al poder con delincuentes mayores. Y siento que si tú te sientas al lado y llegas a un acuerdo para un gobierno de transición donde estén sentados delincuentes y armados, tú lo que estás haciendo es terminando o preso al final y que los delincuentes continúen en el poder. Espero estar equivocado, pero eso es lo que siento. ¿Qué siente usted? No, es que mira, depende de la responsabilidad y el entendimiento que tenga el liderazgo, en el caso nuestro, el caso venezolano,
Yo quisiera verlos hacer un alto, porque más allá de lo que vemos cotidianamente, que si me gusta o no me gusta Guaidó, que si me gusta o no me gusta María Corina, que Leopoldo López mordió a Julio Borges, que Julio Borges golpeó al otro, que este le dio un abrazo. O sea, si nosotros salimos de esto y les decimos, mire, todos estamos luchando, sí, por la libertad, ¿cómo no? Todos estamos luchando para darle a Venezuela un mejor país, en donde haya bienestar, en donde haya posibilidades de perfectibilidad humana, de desarrollo futuro. Pero en el fondo, ¿cuáles son las raíces que ustedes tienen? Intenten redescubrirlas, porque es probable que a lo mejor no se entiendan en las tácticas y estrategias de presente, pero a lo mejor eso se va a resolver si ellos logran redescubrir que tienen algunas raíces comunes, porque quedan dos respuestas. Pero ¿cuál puede ser la raíz común entre unos muchachos que se han formado con unos valores que han funcionado, unos valores de clase media, como todos esos muchachos, ¿no? Muchachos de diferentes edades? No lo sé, porque es que cuando tú me hablas, muchachos que se han formado en la clase media, este no es un problema de que hayan alcanzado un título universitario, no es un problema de que no. Yo hablo de valores morales y valores éticos, es decir, valores judeocristianos frente a unos malandros. Ellos, claro, pero es que aquí viene, son unos malandros. ¿Qué coincidencia puede haber? No, pero es que aquí viene un ejemplo, o sea, y lamentablemente y dolorosamente tenemos que ponerlo sobre la mesa. En el caso de los bolichicos, venían de una clase media, de familias muy bien estructuradas, de familias con tradición, En todos los estratos sociales hay vagabundos, formados en colegios inclusive católicos, y se comportaron exactamente igual como aquellos que a lo mejor venían de sectores más modestos, con mayor sacrificio, con mayor exigencia, pero todos confluyeron en el mundo del deslave de miasmas. Es que no me supe explicar, no me supe explicar. Lo que quiero decir es que no es comparable ni remotamente los valores que aprendieron en sus respectivas familias, con todos los positivos y negativos que tiene toda familia, con las equivocaciones y logros de cualquier familia, a estos malandros que son unos narcotraficantes. No son políticos, no son políticos malos, no son políticos asesinos, no, son narcotraficantes, son gente que no le importa el pueblo, ni le importa la vida, ni siquiera de su familia, ni siquiera de sus compañeros de negocio. Entonces, no sé qué coincidencia puede haber al sentarse con unos elementos que tienen las armas y que en una transición, evidentemente, ellos son los que tienen el poder. Lo digo insistiendo en esta afirmación que me parece muy dura de Antonio Sánchez: ni la bondad, ni la ética, ni la moral tiene que ver con la política, y se está refiriendo concretamente después que se intentó por todos los medios posibles democráticos, ¿no?, llegar a un acuerdo. ¿Cuántas décadas de diálogo? 2 décadas prácticamente de diálogo, sino que la salida de ellos es por la fuerza. Cosa que sería lamentable, porque por la fuerza va a morir mucha gente. Es que mira, el uso o el no uso de la fuerza es un hecho circunstancial. En segundo lugar, el uso o no uso de la fuerza puede o no tener legitimidad, de acuerdo a las circunstancias que se estén viviendo. Pero lo que yo quiero insistir básicamente es que lo que está viviendo Venezuela, esto que nos lleva inclusive a preguntarnos, y es humanamente legítimo preguntárselo: oye, Venezuela es una nación de virtudes. O sea, cuando vemos lo que está ocurriendo, que entre la gente decente se abre la posibilidad de transigir con la indecencia. O sea, entre la gente que lleva una vida medianamente ciudadana y civilizada, el tener que negociar con el malandro. Caramba, esto yo lo viví coloquialmente cuando yo era gobernador de Caracas, Napoleón, allá en el año 94. Me llegó una gente del Valle para pedirme que les diera una ayuda económica.
Yo pensaba que me lo pedían justamente para solventar alguna necesidad o una urgencia hogareña. Y me dice, no, la señora, no, lo que pasa es que el fin de semana la Policía Metropolitana le quitó al malandro del barrio su arma y él es el que nos cuida. Y como le quitó el arma, si no le recuperamos el arma, entonces él va a comenzar a matar gente dentro del propio barrio. Entonces la mejor manera de lograr una tregua es, nosotros estamos haciendo una colecta para comprarle el arma al malandro del barrio. Y que vaya a matar gente a otro sitio. Que vaya a matar a gente a otro sitio, pero nos cuida a nosotros y cuida a los muchachos nuestros. Esa es la feudalización más absoluta. Entonces, claro, uno trata de volar más allá de esto y dice, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que ha pasado fundamentalmente es que el nicho dentro del cual se construyeron las virtudes republicanas, la moral republicana, se fracturó porque ese nicho tenía una referencia, en primer lugar, espacial y temporal. Y en la ruptura que se produce en el año 89, y esto es una cuestión que muchas veces la pasamos por alto, los marxistas no se van a Marte, los marxistas se quedan en la Tierra y se reconvierten. Y se hacen una pregunta. Dice, bueno, fracasamos en Rusia con el tema de la dictadura del proletariado y de la apropiación de los medios de producción. Y no funcionó. Pero como seguimos siendo comunistas, parece que tenemos que utilizar otros medios. Entonces vamos a hacer lo siguiente, nos metemos a capitalistas, usamos de los instrumentos democráticos, pero los vaciamos amoralmente de contenido para poder llegar al paraíso comunista. Eso implicaba una transacción inclusive, mire, con todo lo que produzca dinero para lograr el objetivo, eso sirve. Ah, bueno, produce dinero el narcotráfico. Bueno, esa es parte del régimen capitalista. Y entonces vienen esas sofisticaciones. Ah, bueno, es que nosotros producimos la droga, pero quien la consume son los americanos en el imperio, y ese es el capitalismo. Entonces se produce una suerte de entreverado allí, repito, totalmente amoral, para situar todo esto al final en el paraíso comunista, que se reduce a ¿qué? La cosificación de la persona humana. Y aquí es donde viene la clave de todo esto. Oye, ¿qué fue lo que pasó en el año 89? Uno, que quienes defendían los valores democráticos y liberales se ensoberbecieron. Tengo en la memoria el artículo de Uslar Pietri para el ABC de Madrid, donde decía, cambió la historia sin disparar un tiro, sin una gota de sangre. Lo dijo muy pronto, porque en definitiva el mundo occidental creyó que había logrado la victoria frente al comunismo, y ensoberbecidos se quedaron anclados en lo que hemos estado anclados hasta el día de hoy, defendiendo a la Revolución Francesa y a la Revolución Americana. Pero ¿qué fue lo que pasó que cambió la historia? Que pasamos del mundo de las modernidades sólidas, de las verdades absolutas, al mundo de la sociedad digital, al mundo de redes que acabó con la geografía de los estados, que tumbó la frontera geopolítica y en donde simplemente todo el mundo se quedó en orfandad total. ¿Y cómo evolucionó? Esto lo entendió Hugo Chávez y esta gente del Foro de San Pablo a tiempo. Oye, la gente ya no es venezolana, no es colombiana. ¿Cómo es eso? ¿Y qué son ahora? Bueno, como ya no hay fronteras, entonces unos se metieron ambientalistas, otros a afrodescendientes, otros a indigenistas, otros a LGBT, otros se metieron a las neorreligiones, otros son tribus urbanas. Entonces crearon una serie de nichos en donde cada quien reclama su propio derecho, el derecho mío que no es el tuyo, porque tú eres diferente a mí. Entonces, aquella concepción, la ley para todos iguales ante la ley se aplica frente a todos por igual. Eso se acabó. Y resulta ser que al paso, no solo es que ocurre esto, sino que quienes no se van a los nichos, sino que se quedan en el mundo digital, entonces le preguntan la respuesta de lo que deben hacer a un componente electrónico. Y fíjate este detalle tan interesante, Napoleón, que tú y yo lo vamos a comprender y que creo que quienes nos escuchan es bueno que lo comprendan. Venezuela tuvo una explosión social tremenda en el Caracazo en 1989. En paralelo ocurría la masacre de Tiananmen. ¿Qué tenían en común una y otra insurgencia social? En el caso nuestro había una narrativa cierta o incierta o manipulada, la lucha contra la corrupción de la política. ¿Qué se decía en Tiananmen? El reclamo por la libertad. Acabamos de ver en este momento
a la máscara del Joker, circulando por Bogotá, por Quito, por Santiago de Chile, por Hong Kong, por Barcelona. Tú le preguntas a la gente que se fue a la calle, ¿qué tienen en común? Que todos están arrechos, indignados. Pero ¿qué tienen en común? Nada, porque usted le pregunta a cada uno de esos señores, ¿por qué está usted en la plaza pública? Uno está porque la novia no me atendió el día de ayer. Otro está porque, bueno, porque es que peleé con mi papá y mi mamá. Otro está no, porque simplemente porque me dio la gana y yo tenía ganas de destruir al metro de Santiago de Chile. Cada quien tiene su propia narrativa. ¿Por qué? Porque es una globalidad que unos andan montados con criterio logofóbico e independiente sobre las autopistas digitales sin ningún tipo de red social que los ate, y otros están metidos en sus pequeños nichos de ambientalistas, de indigenistas, mirándose, como lo decía Platón, en sus sombras y creyendo que la verdad son sus sombras, ¿no? Entonces, dentro de este ecosistema, el relativismo, vale decir, el no tener diferenciación entre la bondad y la maldad, es lo que se ha puesto de moda, para decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es que vemos esto y muchos no se escandalizan. Ah, negoció el narcotráfico con la democracia. Bueno, ¿y cuál es el problema? Entonces, algunos llegan a aceptar fatalmente esto porque dicen, oye, tengo que sobrevivir, por lo menos terminar de vivir mis años con paz. Bueno, transige con los malandros. Aquí es donde se requiere de una generación que haga un alto y que haga una reflexión seria. Mire, señores, ustedes defienden la tesis del relativismo, todo vale. Fíjate cómo confluyeron instrumentalmente el fundamentalismo islámico con la Cuba marxista, posmarxista o poscomunista, con el narcotráfico. ¿Qué tenían en común? Los tres conjugaban en clave antinorteamericana. Ah, se ganaron el mercado europeo. Un europeo que simplemente se neutralizó, pero que por el otro lado se le están metiendo con vocación fundamentalista a los árabes y los están inundando. No para acabar con las mezquitas, todo lo contrario, para llenar de mezquitas el espacio europeo. Y nosotros cerrando las iglesias y quitando y escondiendo las cruces. Y acabar con la cultura europea y occidental, porque todos somos malos y enemigos porque somos occidentales. Exactamente. Entonces, esto es un problema de mayor caladura, porque si nosotros no entendemos que esto es una guerra entre el relativismo, y fíjate qué detalle tan interesante. Cuando Hugo Chávez estaba muriendo en La Habana, él tiene la última comunicación con los venezolanos. ¿Qué nos dice? Que estaba leyendo un libro. Yo pensaba que se estaba leyendo el catecismo, estaba leyendo unas oraciones preparándose para la ciudad de Dios, ¿no? Si es que lo pudiesen aceptar allá, o para el infierno. Pero lo cierto es que dice él, estoy leyendo Así habló Zaratustra de Nietzsche, la muerte de Dios. Y esto es lo que decía inclusive Papa Ratzinger en un diálogo exquisito con Habermas. Decía es que los revolucionarios franceses, que eran laicos, que no creían en el confesionalismo romano, dijeron, mire, señores, es cierto que Dios no existe, pero tenemos que hacer las cosas como si Dios existiese, por si acaso. ¿Por qué? Porque es una limitación frente al jacobinismo, frente a la disolución. Entonces, ¿qué ocurre? La prédica última con la que se despide Chávez, que era el catecismo que le dio Castro, era todo vale. Todo vale. El todo vale es eso que dice Antonio. Mire, no hay bondad, no hay virtudes, lo que hay es maldad. Ah, bueno, si queda la maldad, bueno, señores, hay que volver a Hobbes, hay que crear otro estado omnipotente, superestructura, que nos someta bajo dictadura muy férrea, porque porque el Estado piensa mejor que nosotros. Pero perdón, eso es una posición tan vieja, creo yo, como el ser humano. Y ahí tiene usted, por ejemplo, el famosísimo tango Cambalache. Exactamente lo mismo. Así es, así es. El mundo es y será una porquería, ya lo sé. Sí, pero bueno, pero ahí es donde viene de nuevo el tema central. Yo no creo que el mundo es y será una porquería. Pero aquí viene, los que afirman esto, Napoleón, y yo vuelvo a mis clases sobre este tema de antropología política. Yo le digo a la gente, el mundo es una porquería. Mírese a usted a sí mismo. O sea, mire el mundo a través de su realidad existencial. ¿Usted es una porquería?
O sea, usted es simplemente una carga de carnes y de huesos que se transforma en miasma. O mírese a usted mismo, o usted considera que tiene algo más que lo saca en medio de esa tragedia, de esa carga pesada de miasma que nos queda a cada uno de los seres humanos del día en que nacemos y que se va deteriorando con el paso de los años. ¿Usted cree que es eso? Ah, bueno, si usted parte de la premisa de que usted es una porquería, ah, bueno, ahora entiendo todo. Si yo parto de la premisa, no, no, mire, yo soy una persona decente, yo soy una persona racional, yo soy una persona equilibrada. Ah, usted lo es, ¿y por qué no lo son los otros? Es que yo creo que la gente que piensa así piensa, no, yo no soy una porquería. La porquería eres tú. Ah, 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 ah. mis Entonces, bien, amigos no claro, roban. Los que roban haciendo exactamente lo mismo que hacen mis amigos son los otros, los que no son mis amigos. claro. Cristina Kirchner es una ladrona. No, Cristina Kirchner no es ninguna ladrona. Cristina Kirchner me conviene a mí porque yo creo y estoy mucho mejor en el gobierno de ella, aunque otros estén peor. Creo que ese es el problema. Pero yo quería hablar con usted porque está muy acostumbrado a hablar con los muchachos, porque siento que hay muchos muchachos que le han metido en la cabeza y me preocupa además que puedan tener puestos importantes en los nuevos partidos, para que esos nuevos partidos venezolanos tan necesarios no sean con lo peor del pasado, sino que sean muchísimo mejor que los del pasado. Le está metiendo en la cabeza primero que son los únicos que van a tumbar la narcodictadura, porque ellos son los primeros cuando es mentira. Esos muchachos valiosos que dieron sus vidas, muchos de ellos que salieron a la calle fueron los últimos en salir, salieron en el 2007. Antes habían salido hasta las vírgenes. Yo creo que hay que repetírselo. Luego que no salimos de esto si no estamos unidos en algo básico. En lo básico, no hace falta en otras cosas. Que no sea ni de derecha, ni izquierda, ni de centro, ni nada de eso. Y creo que no, que los están formando y que los están manipulando, ¿no? Para que sean carne de cañón de unos dirigentes que algunos de ellos no son tan honestos como uno piensa. Y me refiero en general y no solamente en Venezuela. Ojalá esté equivocado, pero siento que eso es lo que se está creyendo mucho. Ah, y que no importa, no importa. Si yo tengo que salir de una presión determinada que me agobia, no importa que me siente con el que me está encarcelando o el que me está estafando, que me siente, ¿no? Y llegue a acuerdos con esa persona, aunque vaya en contra de mi ética y de cómo yo me formé. Creo que hay ¿No? mucha gente que piensa así, Sí, joven, bueno, pero, que no lo ahí hay un defecto de fábrica, lamentablemente. O sea, hay un problema de modelación social que la fijó Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999, el día que asume y se va allá a los próceres. Y recuerdo que se gira sobre la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que estaba allí, la señora Cecilia Sosa, y por el otro lado estaba el general Raúl Salazar, y les dice, presidenta, señor ministro, es que robar es malo. Cuando la gente roba, roba por necesidad, eso no es malo. Bueno, estaba modelando con su palabra a la nueva sociedad. Robar no es malo. perdone. Algo parecido dijo una persona, ¿no? Que fue uno de los dirigentes adecos con que yo No, tuve más no, 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 relación, es que lo Gonzalo dijo con otro Barrios. sentido. No, Gonzalo Barrios lo que dijo fue todo lo contrario. Es que parece que nosotros no damos razones para que la gente no robe. ¿Por qué? Porque se estaban perdiendo los resortes éticos dentro de la vida venezolana. Entonces, era lo contrario, era la alerta. Este no, esta es la afirmación categórica. Robar no es malo. Bueno, este, ¿qué pasa con la generación o quienes afirmen esto que tú me acabas de señalar? En primer lugar, vuelvo al principio, tienen un déficit de memoria y un déficit de tradición. Porque en definitiva, si ellos son lo que son también obra de su propia familia y obra de su propio ambiente y obra de su propia tradición. Pregunta, ¿por qué la tradición de ellos es mejor que la de los otros? En segundo lugar,
No se trata de recrear el pasado, porque están hablando acerca de un imposible. Nadie puede replantear a la República de Punto Fijo. En primer lugar, porque los actores de Punto Fijo están muertos. Y los pocos que sobreviven o sobrevivimos, en cierta forma no podemos recrear lo que ya fue, porque esa fue una realidad que se construyó dentro de un espacio histórico muy particular de la Pero vida. ellos no quieren saber nada. Eso no es un problema de ellos. Yo creo que ellos no quieren saber absolutamente Claro, nada del pero pasado si porque tienen, el no, es que pasado si tienen un para ellos fue un déficit, fracaso. pero volvemos, si tienen un déficit de memoria y tienen un déficit de tradición, vale decir, no saben de dónde vienen y compran la tesis del hombre nuevo del Che Guevara, que era la de Hugo Chávez, esa es una generación que entonces no tiene destino. Porque para poder tener continuidad, para poder alcanzar un horizonte, hay que venir de alguna parte y hay que corregir el rumbo permanentemente en el presente. Pero Porque el eso es, presente, perdone que lo interrumpa, exactamente lo que me preocupa de ellos, porque ellos son valientes, ellos creen en su país, ellos arriesgaron su vida, ellos salieron a la calle, pero tienen compañeros de algo ellos los positivo, pero mataron y a muchos los tienen algo torturaron. positivo. Ellos merecen estar Napoleón. gobernando, No, pero no, nunca claro, van pero a es que tienen gobernar algo así. positivo. No, es que inevitablemente les va a tocar actuar a ellos. Inevitablemente les va a tocar actuar a ellos. Generacionalmente les va a corresponder a ellos actuar, no a otras personas. ¿Por qué? Porque simplemente, por más que se amplíe la meta de la vida, en el año 58 los venezolanos vivíamos 54 años, en el año 98 pasamos a 73 años y medio. Por más que se amplíe la cota de la vida, o sea, es imposible desde el punto de vista humano que no sean ellos los actores. Así que esa es una pelea absolutamente insustancial la que ellos dan para decir estos son mis espacios. Lo que sí yo reparo en términos positivos con relación a ellos es esto, que estoy viendo no solo en la generación venezolana, sino en la generación global, porque quiero ver las cosas en términos globales, una preocupación muy reciente por el problema ético. ¿En qué sentido? Fíjate que en esta lucha por la fake news, o sea, en contra de la fake news, han comenzado en el mundo del periodismo, lo veo en Instagram, en Google, en todas las redes que circulan por el ecosistema, esfuerzos para tratar ahora de descubrir la verdad. Han aparecido los Sherlock Holmes dentro del mundo de los internautas. Gente preocupada por saber en dónde está la verdad, o sea, cómo descubrir y liquidar una fake news. Cómo tratar de eliminar un robot que multiplica mentiras porque quiero encontrar la verdad. Yo digo, Dios mío, por fin hay una sensibilidad porque saben que no pueden vivir en la incertidumbre. Para poder avanzar hacia el porvenir, necesitan saber en qué punto del bosque están. Y si lo que tienen es incertidumbre, no van a ninguna parte, se estarán mordiendo la cola permanentemente. Entonces, obviamente yo los veo a ellos en una lucha generacional también por algo que es explicable, Napoleón. Porque es que en el tren de la historia nuestra, y aquí uso la imagen gráfica que en su libro explicitó bien Enrique Salas Romer, lo razonable es que convivan dos generaciones. La generación, esta, la que llamo la generación Twitter, con la generación del Homo Videns, vale decir, la generación de los hijos de la televisión, pero no con la generación del Homo sapiens. El Homo sapiens queda como memoria histórica. Lo que ellos no pueden olvidar es que de tanto en tanto es bueno para saber cuál es el camino acertado y cuál es el camino desviado, volver de tanto en tanto a las raíces y consultarlas y verlas. Eso es lo que ellos no pueden eliminar, porque si lo eliminan, pierden el rumbo, no van a llegar a ninguna parte. Y Entonces, hay un detalle que es importante, tenemos 20 años de lucha y ellos están situados en este momento generacional. Y es que la generación que estaba dando la lucha a comienzos de los años 2001, 2, 3, 4, 5, que fue también generación universitaria y que maduró, en el fondo por ser jóvenes llegaron a su destino. O les hago esta pregunta, ¿o es que en Venezuela no se han ejercitado todas las medicinas habidas y por haber? Cuando nosotros preocupados, es que los bolivianos hicieron tal cosa, es que los otros hicieron tal cosa. En Venezuela se hizo todo, se marchó,
no se marchó, se votó, no se votó, se usaron las armas, no se usaron las armas. O sea, todo se ha hecho y nada dio resultado para revertir nuestra ominosa realidad. ¿Por qué? Caramba, si hemos usado todas las medicinas con el enfermo y no mejora, hay dos opciones: o está muerto, o está equivocado el diagnóstico, o está equivocado el diagnóstico. Según Miguel Enrique Otero, me afirmó, hay diferentes, de todos los que ha mencionado, vamos a llamarlos estratos, todos tienen un poder, pero no un poder como por solamente ellos, solos ellos, como para acabar con la narcodictadura y cambiar la situación de Venezuela. Que en el momento en que la mayoría de ellos se unan por un punto común, no necesariamente muchos puntos, que en ese momento que se unan los diferentes poderes, fuerzas, quiero decir, ahí es cuando se puede enfrentar realmente y terminar con la narcodictadura y empezar a construir un nuevo país. Esto me lo dijo Miguel Enrique Otero hace 2 días atrás. Ahora, pero yo le haría quizás, o sea, aceptando la validez de esa premisa, o quizás un ajuste, ¿no? Ojalá tenga lugar ese proceso de unidad. El problema es saber alrededor de qué se unen. ¿Es una unión de armas instrumental? ¿Esa unión es una unión simplemente para que salga Maduro y entre otro neomaduro? ¿O es una unión como la que tuvo lugar en 1959, en donde no se tragaban, dicho esto coloquialmente, no se tragaba Rómulo a Jóbito, ni Jóbito a Caldera, ni Caldera a Rómulo? bueno, ni Rómulo a Gustavo Machado. Exacto, pero se sentaron todos en la misma mesa y hubo un punto de unidad. ¿Cuál fue el punto de unidad? La subordinación del poder militar al poder civil. El término final del gendarme necesario de Vallenilla Lanz. El pluralismo político. Ese fue la base de la unidad. La base de la unidad no fue, mira, Caldera, si te faltan unos votos yo te los agrego. O mira, yo te meto en mis planchas del partido tal para resolver este problema. No, tenían una narrativa que arrastraban ellos desde 1928 y 36, porque ellos vivían, padecían, sufrían la historia del gendarme necesario que tenía cristalización en Juan Vicente Gómez. Sí, Pero pero no era cambiar a Gómez, fíjate, no era cambiar a Gómez. claro, Porque claro, si eso es, cambiaban a Gómez, ellos podían decir, bueno, pero es que entró López. pero perdone, él no está hablando, Miguel Enrique Otero, de la fuerza de las armas. Él está hablando de una unidad para Claro, reconstruir la claro. nueva Venezuela, ni siquiera la Venezuela de la Cuarta República, sino la Venezuela del siglo XXI. Sí, Ahora pero bien, volvemos de nuevo. Es que muchos se equivocan porque, o sea, no es que se equivocan, esto es una percepción mía. A lo mejor yo soy el equivocado. Y yo vuelvo a lo esencial. Tú no puedes crearte un proyecto de vida, decir, marcho hacia el horizonte, si no tienes como referencia permanente de dónde vengo, para saber en dónde estoy, hacia dónde voy. ¿y qué quiero hacer? Exactamente, ¿y qué quiero hacer? Todo esto no se reduce simplemente a elaborar un programa de gobierno. Esto no se reduce a decidir si el petróleo debe ser una industria estratégica o no para el Estado, o debe pasar a ser una industria secundaria. Esto no se reduce en decir que el Banco Central tiene que ser autónomo o no tiene que ser autónomo. Esto tiene que simplemente implicar una vuelta. ¿Cuál es el ser nacional que nosotros tenemos y cuál queremos? Esta es la pregunta central. O sea, ¿es la persona humana el centro de referencia de la construcción de, de una utopía válida? Vale decir, que le permita a los venezolanos perfeccionarse cada vez más. ¿O es PDVSA el punto de referencia? ¿O es el Banco Central el punto de referencia? ¿O el punto de referencia o de unión es simplemente un programa de gobierno? Yo aquí
sí vuelvo y aquí sí compro la tesis de Bergoglio, que no es la del Papa Francisco. La tesis de Bergoglio, o sea, para reconstruir la nación se requiere estar acordados en un punto básico. ¿Qué hicieron Rómulo, Caldera y Jóbito? En la práctica se miraron en los padres fundadores de 1811. No hay gendarme necesario. O sea, hay una cultura de derechos y de libertades con responsabilidad. Y por eso ellos, antes de aprobar la primera constitución que se dio a Venezuela, se sentaron en la legislatura de Caracas y dijeron, mire, tenemos que darnos una carta de derechos y una carta de deberes. Y después vamos a construir el andamiaje. Pero se requiere una arquitectura racional, humana, una unidad en una idea y una unidad en el afecto. Si no se reconstruye el afecto civil en la ciudad, que es lo básico, podemos elaborar los mejores programas de gobierno. Y yo voy a un ejemplo que a muchos les podrá irritar. Quienes elaboraron el programa económico del presidente Pérez, con quien yo tuve una relación muy estrecha hasta el día de su muerte, lo debo aclarar y sé por qué lo aclaro, tumbaron al presidente Pérez, siendo aquello lo perfecto. Teodoro Pekov tomó ese mismo programa, le dio la vuelta y lo tamizó, y al presidente más débil desde el punto de vista institucional de la República Democrática no lo tumbaron y concluyó su periodo. La gran pregunta entonces es esta: ¿es la unidad alrededor de un proyecto o programa de cosas por hacer, o es un programa que nos une porque se mira en el valor fundacional de la venezolanidad, en el reconocimiento en primer lugar de la dignidad de todos y cada uno de los venezolanos? ¿Qué significa eso? Es reconocerte a ti y yo respetarte a ti en lo que eres. ¿Cuál es el límite de la pluralidad que nos vamos a dar? ¿El límite de la pluralidad es que todo se puede y todo se vale? ¿O hay un límite a la pluralidad? La pluralidad entre quienes respetan las reglas de juego para que se sostenga la libertad. No, no, es que yo creo en las elecciones en donde el pueblo escoge entre dictadores y demócratas, y allá el pueblo porque el pueblo es soberano. No, no, un momento. Esas son las cosas básicas en las que tenemos que acordarnos, y allí, a partir de allí, entonces simplemente decir, bueno, como estamos de acuerdo en lo esencial, avancemos hacia el porvenir. Porque si el problema se trata en un problema de repartición de panes, ¿qué panes le va a repartir el pueblo venezolano, la dirección política venezolana a los venezolanos en medio de una situación de inopia, de pobreza, de carencia de todo? O sea, ¿qué les va a ofrecer? Si se trata como lo diría Antonio, de que no hay moral en los escenarios políticos, bueno, entonces nos ganó la partida del narcotráfico, porque tiene las caletas con las cuales reparte los dólares en Venezuela y los hace circular para que la población sobreviva. Y entonces, entre lo irreal y lo real, la población se queda como sobreviviente en lo real. Entonces, aquí es donde viene justamente la responsabilidad histórica de los actores políticos de avenirse en ese mínimo común denominador. Gustavo Machado no firmó el pacto de Punto Fijo. Fíjate qué detalle tan interesante. Y esto me lo confesaba en vida Pompeyo Márquez. Nosotros apoyamos el pacto de Punto Fijo. Es una mentira que los comunistas no negociamos Punto Fijo. Al final no firmamos. ¿Por qué? Porque es que tuvimos un desencuentro. Nosotros queríamos un candidato único, que era Martín Vega, pero acompañamos los ideales de Punto Fijo, y ahí está la prensa de la época en donde la izquierda lo dice: acompañamos los ideales de Punto Fijo. ¿Cuál era ese ideal? Estamos todos de acuerdo en que se acabó el hombre redentor. Estamos todos de acuerdo en que se acabó la supremacía del mundo de las armas por sobre el mundo de la civilidad y de la razón. Estamos de acuerdo. Pero es que además yo tengo entendido que Gustavo Machado estaba en contra de que el Partido Comunista fuera a las guerrillas, que fueron los jóvenes, entre ellos Teodoro Pekov, los que impusieron la guerrilla en contra de Gustavo Machado. Así es. Entonces, la conclusión de todo esto, Napoleón, es: hagamos un alto. Obviamente no podemos evitar mirar los árboles, pero hacer un alto y empinarnos para imaginarnos por lo menos el bosque. Este es un problema mucho más complejo.
en donde Venezuela es apenas una pequeña piedra en un choque de placas tectónicas que han generado un gran terremoto a nivel global, y esa piedrita no hace montaña. Somos el punto en donde estamos sufriendo los venezolanos, pero en definitiva, cuando y voy a estos elementos prácticos, muchos me dicen, doctor Aguiar, pero es que lamentablemente no le hemos explicado bien a los americanos. Mire, no sean tontos, o sea, los americanos saben todo, saben desde el principio hasta el final y tienen su corporación RAND y tienen sus academias y tienen sus centros de pensamiento y sus tanques en donde nos han revisado y analizado a ese muerto o a ese paciente o a ese individuo afectado que es el venezolano desde el primer pelo hasta el último pelo. Entonces, creer que es que nosotros, porque no hemos explicado bien. Claro, ellos en el diálogo le dicen, caramba, bueno, ¿y usted qué piensa? Y usted, porque ellos testean, pero no es porque no sepan lo que pasa en Venezuela. No es porque haya que explicarles o convencerles qué es lo que hay que hacer en Venezuela. Es que Venezuela es una pieza de un escenario en donde hay un juego político, geopolítico muy complicado. Y por esto les digo, no por azar, cuando usted le pregunta a los europeos le hablan de un país A. Y cuando usted les pregunta al TIAR, le hablan de un país B. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? Resulta que todos están hablando del mismo país. ¿Y por qué esa divergencia de aproximación para entender el problema venezolano? Porque no lo conocen. No, porque es que tienen ángulos desde el cual ellos miran la realidad venezolana. Entonces, la tarea nuestra, por eso es que yo en esto insisto, sobre todo, yo tengo una confianza enorme en la generación y yo aquí lo que le pido a mi generación, a la generación intermedia, orienten a los muchachos, no les golpeen y quiten sus espacios, oriéntenlos, empújenlos, ayúdenlos, pero no darse codazos con ellos en la trinchera, porque hay generaciones que ya no están para la trinchera. Y díganle a los muchachos, eso sí, sin memoria, sin tradiciones venezolanas arraigadas, no van a construir ningún porvenir. ¿Sabe una cosa? Yo tengo un gravísimo problema con mis invitados y sobre todo en invitados como usted, porque llevamos 1 hora y 12 minutos y todo me dicen, haz programas, conversaciones de 30 minutos, pero es que es tan interesante la conversación, ¿no? Que a uno se le va el tiempo por completo escuchándolo. Y ojalá usted pueda tener muchísimo tiempo para sentarse con estos jóvenes, tanto los líderes como los otros jóvenes que no son líderes, pero que están allí, ¿no? Para que escuchen voces diferentes y voces como la suya, para que ellos busquen la verdad y no que tengan una sola verdad. Y así poder tener una Venezuela mejor, porque estamos de acuerdo, ellos deberían estar gobernando, pero con la ayuda de todo el mundo, porque gobernar es para todos los venezolanos, por lo tanto tienen que estar incluidos todos los venezolanos capaces, porque lo que le viene a un gobierno de transición y al que quede después, por mucho que sea de 2 horas o de 2 meses o 3 años. Un detalle a medida de cierre y de abreboca, no de abreboca, sino para cerrar la boca. Mucho cuidado con el gobierno de transición. Mucho cuidado. El que crea que un gobierno de transición es un gobierno y que se proponga simplemente voy a cambiar las cosas, ni va a tener transición ni va a tener gobierno. Transición es transición. ¿Qué implica una transición? Y veamos la experiencia de Wolfgang Larrazábal. En la coyuntura y en la transición, ¿qué hacemos con el pueblo? Que el pueblo está irritado. Y Numa Quevedo le decía al almirante Larrazábal, mi almirante, o plomo o plata. Y ahí nace el plan de emergencia. Tranquilizar a la gente mientras se organizan las cosas. Número 2, ¿cómo hacemos para que los militares no nos tumben? Y número 3, la tercera tarea, ¿qué hacemos con los políticos? Señores políticos, reorganicen sus partidos, visiten al país, organicen un Consejo Nacional Electoral y llévennos a unas elecciones y dennos un programa mínimo común. Esas son las tareas de una transición. Creer que una transición va a cambiar el tema de la deuda, reformar el Banco Central, cambiar la industria petrolera, programas para...
Esa no es la transición. Eso está para un gobierno que, constituido sobre unas bases de legitimidad que se haya dado, pueda tener la posibilidad de tomar decisiones fundamentales y cruciales de esa naturaleza. ¿Dónde se elabora la película? En la transición, allí sí, pero se elabora la película, no se pasa la película. Porque el creer que se está en gobierno es lo que implica el cometer los errores que se han cometido, perdiendo el norte netamente político que debe tener el esfuerzo para alcanzar en este caso el cese de la usurpación. Creo que sí. Y hablando de Wolfgang Larrazábal, qué bella persona era Wolfgang Larrazábal. Ah, una maravilla, lo conocí mucho, Excelente persona, sí, lo señor. conocí mucho, lo conocí mucho. Tuvo una ventaja, él era militar, pero un respeto por la ilustración admirable. Por eso su secretario fue Edgar Sanabria y dejó como presidente a Edgar Sanabria. Por cierto, en lo único que yo siento que se dejó embelezar, porque creo que el presidente de una transición es mejor que no pueda ser el candidato en las elecciones, por lo menos en las primeras elecciones. Así es, así es. Se Así es. dejó escuchar y embelezar por eso. Bueno, Pero y el resultado está a la vista. A pesar de ser el jefe de la transición, no fue presidente. de Wolfgang Larrazábal se puede decir, como decía el poeta, fue un hombre bueno. Un hombre bueno, así es, así es. Bueno, como lo es usted, un Gracias, abrazo gracias Napoleón. y espero que volverlo a escuchar dentro de muy poco, que acepte una nueva invitación, ¿no? Gracias. Porque me encanta, inclusive hasta las manoletillas de tipo Belmonte se quedó pendejo comparado con las manoletillas. Un abrazo, Napoleón. Gracias a usted, un abrazo. Hasta luego.